primera charla de funcionamientos internos para entender por qué la salud mental se deteriora, ¿cierto? A cargo del profesor Luis Aguayo. El profesor Luis Aguayo es postdoctorado, ¿cierto?, de la Universidad de Maryland, Senior Staff Fellow del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Laboratorio de Neurofisiología, Universidad de Concepción, y es profesor titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Además, es investigador en áreas de la neurociencia, ¿ya? Dentro de los elementos importantes de docencia destacan el haber dirigido 4 tesis de pregrado y posgrado que recibieron el premio a la mejor tesis a nivel nacional. Varios de sus estudiantes han recibido numerosos premios internacionales a través de la Society for Neuroscience, el National Drug Abuse Institute y otros, ¿ya? Algunos de los estudiantes graduados en el laboratorio han realizado entrenamiento avanzado de postdoctorado en diversas instituciones académicas. Tiene más de 115 publicaciones en revistas con comité editorial ISI, donde destacan publicaciones en JBC, PNAS y Nature Neuroscience, generadas desde Chile. Tiene un número similar de presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales, Premio Nacional de Ciencias, Premio Municipalidad de Concepción en 2004, obtención de su proyecto del National Institute of Health de Estados Unidos, ¿cierto? Tipo R01. En forma continua desde el año 2004 ha participado en evaluaciones de proyectos en Irlanda y fue miembro permanente del grupo estudiantil del NIH para la evaluación de proyectos de investigación. Es miembro del Comité de Proyectos de Investigación del área de las ciencias de la salud del CNA. Fue integrante del Comité de Biología 3 del Fondesit y en términos de innovación y traslación de sus resultados de investigación, creó la primera empresa biotecnológica en Concepción, Patagonia Naturactive Biotechnology, como spin-off de su trabajo científico. Aquí se pretende innovar desarrollando productos derivados de plantas autóctonas y procesos biotecnológicos. Actualmente tiene varias patentes en solicitud y adjudicadas. Dejo con usted entonces al profesor Luis Aguayo. Sí, muchas gracias, Camila, por la presentación. Seguramente eso denota que he estado varios años en el circo, ¿no es cierto? En el circo de la academia y de la investigación, y eso en cierta forma es realidad. Pero les voy a mostrar dentro de la presentación que voy a hacer una foto para que ustedes vean que en algún momento también fui joven como ustedes, como muchos de los que están viendo esta presentación, y ese es un proceso que ocurre, ¿verdad? ¿Están viendo, ¿no es cierto, el título ahora? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Y voy a colocarlo acá acá en este formato. Okay, creo que ahí está bien. Ok, está. Ok, ahí sí. Entonces lo que voy a tratar de hablar hoy día tiene que ver con las bases neurobiológicas del sistema nervioso, y tratar de enfocarme en 2 elementos. Un elemento tiene que ver con qué es lo que es la mente, ¿no es verdad? Cómo funciona la mente. Y otro que es muy importante actualmente es lo que estamos enfrentando en este momento, que es muy complejo, que es la pandemia, ¿no es verdad?, del COVID-19, y nos ha producido una enorme cantidad de estrés y otros cambios. No solamente estrés, pero producto del estrés también estamos experimentando
una serie de cambios que son significativos en nuestro cuerpo, y el título lo dice, en el cerebro y la mente, y estamos con muy poco control. Y eso causa un costo importante a toda nuestra esencia corporal. Y como le decía anteriormente, esta es una foto donde estoy con un grupo de colegas, estudiantes, en el año 82, y ya era mucho más joven, tenía mucho más cabello, ¿no es verdad? Era todavía un rebelde, y creo que tengo que haber tenido aproximadamente unos 5 años más de lo que tienen ustedes. ¿Okay? Y una de las preguntas para contextualizar el tema tiene que ver con cuál es nuestro origen, ¿no? ¿Verdad? Y el origen, hay varias, al menos 2 grandes teorías del origen, pero tomemos un origen que está basado en la evolución del ser humano. Y acá ustedes ven una familia cavernícola, y esta familia cavernícola está tratando de cocinar algo acá, y están con mucha atención, y ustedes ven que la mujer del clan está cuidando al pequeño, y se están preparando para algo que va a ocurrir. Seguramente vienen otros que no son muy amigos y que van a ser atacados, y ellos están en una posición de defensa, una posición de estrés, porque el estrés es algo que es propio de nuestro cuerpo. La respuesta de estrés, como algunos de ustedes ya conocen seguramente, es algo que es fundamental para nuestra sobrevivencia. Y voy a mencionar seguramente varias veces el término de sobrevivencia. Como nuestro cuerpo es relativamente frágil, tenemos que tener sistemas de control, de defensa, y el estrés es uno de ellos. Entonces, sentir estrés, vivir con un grado de estrés es completamente normal. Y si no tuviésemos estrés, estaríamos muy complicados y seguramente no sobreviviríamos. Entonces, ese es un poco el contexto de lo que quiero mencionar. Entonces, enfatizar de nuevo que la respuesta de estrés es completamente normal. ¿Y por qué es normal? Es normal porque corresponde a una respuesta de nuestro organismo ante una amenaza, ¿no? ¿Verdad? Y las amenazas pueden ser de diferentes formatos, diferentes formas, y algunas de ellas las vamos a ver, porque siempre es bueno entender que existen amenazas, ya sean amenazas reales o no reales, y que nuestro sistema nervioso las va a detectar como tal, y eso va a cambiar todo nuestro funcionamiento interno y externo. ¿Y para qué tenemos este estado de alerta? Es porque tenemos que preparar el cuerpo para acción, ¿verdad? Para combatir o evadir la amenaza. Y siempre, uno de mis buenos profesores siempre daba este ejemplo. Imagínense ustedes que están volviendo a la casa, tipo 3 de la mañana, estuvieron con unos amigos en un carrete ahí, van en la calle donde transitan habitualmente, y van solos o solas, y de pronto escuchan un ruido atrás de ustedes, y sin lugar a duda que eso los va a asustar, los va a alarmar, y aceleran un poco más el paso, y sienten y escuchan que la persona que está atrás efectivamente también aceleró el paso, y ustedes ahora están listos para correr. Entonces se están preparando para la acción, y seguramente si no son capaces de controlar la situación, van a escapar o van a darse vuelta y a pelear. Y eso es lo que ocurre en la situación de estrés. Y finalmente ustedes llegaron a la casa, entraron a la casa, están seguros, y viene lo que se conoce como la relajación. Y en esa relajación
el cuerpo va a retornar de nuevo a lo previo, a lo antes que ocurrió, que hubiese ocurrido el evento de amenaza. Entonces, hay dos formas de manejar el estrés, según Lazarus. Uno es que uno se da cuenta rápidamente que el estrés no es amenazante, y como el estrés no es amenazante, uno sigue con su vida normal. Pero cuando el estrés es amenazante y uno está incapacitado para enfrentar ese estrés, ¿no? Va a producir ahora una reacción de estrés patológica, crónica, esa es la palabra clave acá, crónica, que va a producir grandes cambios en nuestra vida. Entonces, el estrés es algo que es fundamental para vivir, para sobrevivir en muchas condiciones. Habitualmente el estrés no tiene ninguna amenaza para nuestro cuerpo, pero cuando tiene amenaza, si no somos capaces de enfrentarlo, ¿okay?, y solucionarlo, porque esta vía a la derecha aquí, la solución al estrés, esta nos impide solucionar el estrés, y acá estamos en problemas. Ok, ahora hablemos algo acerca de la mente. Y cuando los estudiantes me preguntan, profesor, ¿qué es lo que es la mente? La mente, del punto de vista de un esquema de trabajo, ¿no, verdad? Del esquema de trabajo es todo lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Vamos solamente a hablar del cerebro ahora, porque el cuerpo también controla la mente, pero es lo que está ocurriendo en el cerebro cuando uno está en vigilia, cuando uno está en un estado de atención, no está durmiendo, no está intoxicado, no está en un estado de coma, está en un estado de vigilia. Ustedes están ahora en un estado de vigilia. Entonces ahora tienen pensamientos, tienen memorias, están seguramente pensando en algo que les llamó la atención, están pensando algunas palabras. Eso es la mente, ¿verdad? Entonces es una construcción bien particular, es una construcción química, porque la mente es de naturaleza química, y si ustedes quieren, es de naturaleza electroquímica, donde componentes eléctricos y componentes químicos se mezclan en nuestro cerebro, especialmente en las cortezas prefrontales, no solamente en las prefrontales, sino que también en las parietales, ¿no es cierto?, en las occipitales, etcétera, y genera un estado mental. Y el primero que se aproximó para poder definir un estado mental de la forma como ahora lo entendemos fue René Descartes. René Descartes dijo lo siguiente: hay un cuerpo, y todos tenemos cuerpo. Yo me estoy tocando la pierna en este momento, ¿no es cierto? Eso es parte de mi cuerpo. Hay un cerebro que está dentro de mi cráneo, ¿verdad? Pero hay algo que es distinto. Hay algo que es distinto porque somos capaces de pensar, somos capaces de actuar voluntariamente, y eso no está solamente en el cuerpo y no está solamente en el cerebro, sino que es un todo. Entonces, ese todo es lo que conocemos hoy día como mente, y la mente puede ser estudiada, por ejemplo, con técnicas de imagenología. Y acá se muestran algunas regiones relacionadas con el control motor, regiones del lóbulo parietal, también regiones del lóbulo frontal. Y es un estado de mente, ¿no, verdad? Un estado de acción, de vigilia, donde uno activa regiones cerebrales más o menos extensas para producir acción. ¿Okay? Entonces, la mente es todo eso, y más todavía. El otro elemento que también es importante es que nuestro sistema nervioso es bastante extenso. Ustedes ven que en este esquema el sistema nervioso se inicia en el cerebro y termina en el último ortejo del pie. Entonces, el sistema nervioso es capaz de recibir información
desde la periferia y también es capaz de enviar información desde el sistema nervioso, por ejemplo, el cerebro, la médula espinal, hacia todas las estructuras que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, es extenso. Hay diferentes divisiones, no nos vamos a concentrar en las divisiones porque ustedes algunos las conocen ya, pero la idea fundamental es que nuestro sistema nervioso es extenso. Pero acá creo yo que hay un concepto que es importante. Como el sistema nervioso es extenso y está muy, muy asociado con nuestro cuerpo, cuando nosotros experimentamos emociones, cuando experimentamos una memoria, cuando tenemos que hablar, ejecutar lenguaje, todo nuestro sistema nervioso se va a activar y también el cuerpo se va a activar. Entonces somos parte integral de un conjunto de sistemas, de órganos corporales, un conjunto de áreas cerebrales. Por lo tanto, cuando habitualmente estamos respondiendo como un bloque. No estamos respondiendo, por ejemplo, con el brazo izquierdo solamente, no, estamos respondiendo con el brazo izquierdo, con el brazo derecho, con las piernas, con el tronco, etc. Y no solamente con las extremidades, sino que también estamos respondiendo con nuestros órganos internos, con nuestras vísceras. Todos sabemos que cuando estamos algo nerviosos, tensos, nuestro sistema gastrointestinal, ¿no verdad? El colon se va a activar y vamos a tener algunos malestares de colon. Nuestro corazón va a empezar a latir más rápidamente. Entonces, ustedes ven que como el sistema nervioso es extenso, las respuestas que se generen asociadas con nuestro sistema nervioso también van a ser extensas. ¿Okay? Y eso es importante porque cuando uno es joven y está experimentando cosas nuevas, emociones nuevas, todo nuestro cuerpo se va a modificar y como es la primera vez o las primeras veces que se modifica, es que nos va a causar un impacto mayor de lo que nos causaría en otras condiciones. Y a veces no sabemos qué está pasando. Yo me acuerdo de la primera vez que sentí estrés, no sabía qué pasaba en mi cuerpo. Y tuve que hacer mucho autoconocimiento para entender qué estaba pasando. Y seguramente algunos de ustedes están pasando por lo mismo. Y por lo tanto eso es súper importante, este tipo de actividades, la que tenemos hoy día, porque ustedes son jóvenes y están experimentando. Y aquí es donde vienen los peligros, ¿no es cierto? Porque a veces las experimentaciones se vuelven experimentaciones un poco riesgosas. Y ahí tenemos experimentación con drogas, experimentación con alcohol, etcétera, que finalmente nos van a causar más problemas que soluciones. Entonces, un elemento que también es importante porque es parte de nuestra vida. Nuestro cuerpo tiene una serie de relojes biológicos, se llaman relojes biológicos. Y esos relojes biológicos generan lo que uno entiende como los ciclos biológicos. Entonces, el cuerpo está lleno, y cuando digo lleno no estoy exagerando, contiene múltiples relojes biológicos. Acá hay un reloj, por ejemplo, que tiene que ver con la liberación de cortisol. El cortisol es una hormona importante del estrés. Es alto en la mañana, bajo en la tarde. La melatonina, que es alto en la noche, ¿verdad? En nuestro cuerpo. El reloj biológico de la alerta, de la vigilia, alto en la mañana, harta vigilia en la mañana, muy poca vigilia en la noche, porque nos vamos a quedar dormidos después, aquí estamos durmiendo. Entonces, uno tiene que entender siempre que hay una serie de relojes biológicos, por lo tanto, van a haber momentos donde no tenemos mucho entusiasmo para hacer cosas.
Y ya van a haber otros momentos donde tenemos mucho entusiasmo para hacer cosas. Aquí esta tenista está trabajando fuertemente para poder ganar el partido, porque tiene mucho entusiasmo. Pero hay momentos donde uno quiere estar relajado, quiere estar descansando, y eso es completamente normal. Entonces, los relojes biológicos a veces nos dan mucho ánimo y a veces nos dan poco ánimo. Y estamos finalmente en un ciclo continuo, ¿no, verdad?, de este tipo. De este tipo. Pero a veces, lamentablemente, podemos estar en una transición, esto es lo normal, ¿no es cierto? Y podemos pasar varios días, quizás con un ánimo más bajo, y todavía eso es normal, pero hay otros individuos que van a empezar a estar con un ánimo muy, muy por debajo de lo normal, y eso es un poco más preocupante porque puede causar problemas más a largo plazo, porque uno de los elementos más centrales del cerebro es que el cerebro es plástico. ¿Y qué significa que el cerebro sea plástico? Que puede ser modificado, ¿okay? Que puede ser modificado y a veces modificado de una mala forma. Y también para el contrapeso es que a veces uno puede tener un momento de alta energía, de alta exaltación, de euforia, ¿no es verdad? Y eso es normal, ¿no es verdad? Pero hay otro individuo que lamentablemente no es que la euforia sea muy corta, porque la euforia habitualmente es corta, pueden ser algunos minutos, segundos, pero esta euforia puede durar por días y hasta semanas. Y cuando eso ocurre, este individuo se conoce como un individuo que está en un estado maniático, ¿no es cierto? Esto es un estado de manía. Y para hablar en el grado opuesto ahora, esas manías, este sería un grado de depresión, ¿okay? Ahora este individuo tiene un estado de depresión. Entonces, y todo eso está siendo controlado por relojes y ciclos biológicos. Entonces, uno tiene que ser capaz de entender eso también, porque a veces uno puede estar enfrentando un estrés que se convierte en un estrés más prolongado y el ánimo empieza a decaer, ¿verdad? Y eso todos lo experimentamos. Y hay la gran importancia de este autoconocimiento para poder salir del hoyito que podemos estar transitando. Otro elemento que también es importante es que la actividad cerebral es una actividad integrada. Ustedes ven que este pianista está completamente integrado en lo que está haciendo. Esta tenista también está completamente integrada y está respondiendo en forma unitaria. Aquí no está respondiendo el teléfono. Aquí no está pensando en el pololo o la polola hoy día, ¿no, verdad? No lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque tiene que el cerebro cuando actúa en forma integrada y unitaria. Entonces, eso también, de nuevo, el concepto que hablaba anteriormente, cuando debido a que el sistema nervioso es extenso, pues cuando responde en forma global e integrada. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de salir, cuando estamos pasando por un mal momento, salir en forma también integrada de la mala racha que estamos enfrentando. El sistema nervioso, y acá hay una representación que me gusta mostrarla para que ustedes vean la real extensión del sistema nervioso con su cerebro, el bulbo raquídeo, la médula espinal, etcétera, los nervios. Es muy extenso. Es fundamental el sistema nervioso para poder despertar en la mañana con la cara llena de risa, ¿eh? Ella durmió bien, está con la cara llena de risa. Aquí con los roles un poco invertidos, porque así es la modernidad. Hace un rato atrás yo estaba en la cocina, le contaba a la coordinadora, haciendo algunas preparaciones para el almuerzo, y él se queda en la casa cuidando a los niños y ella se va a trabajar. También es otra función del sistema nervioso. Acá hay una reunión entre colegas de ambos sexos, y ustedes ven que se le están ocurriendo grandes ideas a este grupo de trabajo, y eso es parte del sistema nervioso.
la generación de ideas, las innovaciones. Aquí Homero, la verdad, se pregunta que tiene que ir a trabajar porque no tiene nada para sacar. Entonces creo que también es otra de los elementos que tenemos que considerar. La alimentación, y acá con énfasis en una alimentación equilibrada y sana, es muy importante. En los procesos de amor, ustedes seguramente conocen a Mr. Bean, que es un cómico actor inglés, pensando en el amor. Y acá, finalmente, un estado que es muy importante, y aquí le vamos a colocar varios signos de importancia, ¿no? ¿Verdad? El estado de sueño. Y un sueño de buena calidad es extremadamente importante. Es tan importante que si uno no es capaz de dormir por 2 o 3 días, va a empezar a tener graves problemas a nivel de la mente, a nivel del cerebro, a nivel del cuerpo, y finalmente se va a morir. ¿Okay? Porque el dormir es tan importante como tomar agua, ¿no? ¿Verdad? Uno puede estar como 4 días, 5 días sin tomar agua, y puede estar semanas sin dormir, y si no, se muere. Y también, finalmente, el estrés, ¿no? ¿Verdad? Que el que nos interesa hoy día, porque estamos viviendo un estado de estrés, es una respuesta integrada entre el sistema nervioso, ¿no? ¿Verdad? El hipotálamo es parte del sistema nervioso, la glándula pituitaria, que es un sistema de control importante para la respuesta endocrina, es una glándula endocrina, y, por ejemplo, la corteza de la glándula suprarrenal, que libera elementos importantes como el cortisol y otras hormonas como la noradrenalina y la adrenalina, generando la respuesta de estrés. Entonces, cada vez que uno tiene un estrés, está sometido a un estrés, se activa el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que detecta las amenazas y va a transferir toda esa información a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria y otras van a enviar señalizaciones o señales en forma de hormonas para que otras glándulas ahora en la periferia liberen más neurotransmisores y más hormonas para generar un estado de estrés. Y el estrés, como le decía anteriormente, es muy positivo porque con eso sobrevivimos, pero cuando el estrés es crónico, prolongado, y se producen grandes cantidades de cortisol, por ejemplo, va a producir efectos en nuestro cuerpo que son extremadamente dañinos para él. ¿Okay? Entonces, el estrés es importante, pero el estrés de corto plazo. El cerebro actúa, anteriormente lo mencioné, actúa como un bloque. Y para que ese bloque funcione, para generar, por ejemplo, el estado de vigilia que estamos experimentando en este momento, donde ustedes están colocando o tratando de colocar atención a lo que yo estoy mencionando. Para que eso ocurra, todos los centros nerviosos tienen que activarse en forma unitaria. Y acá está la médula espinal, por acá, el bulbo raquídeo, y ya desde el bulbo raquídeo hacia arriba hay centros, como por ejemplo la formación reticular, el tálamo, la corteza cerebral, que se activan en forma de bloque con neurotransmisores para producir un estado de alerta y vigilia. Porque en ese estado de alerta y vigilia podemos ahora pensar, podemos ahora razonar, podemos ahora tratar de entender el mundo que nos rodea. Hay un número de regiones cerebrales, núcleos, se conocen como núcleos, que liberan neurotransmisores. Entonces, es muy importante que se liberen neurotransmisores porque en la forma como se liberan neurotransmisores, vamos a tener un grado mayor o menor de activación y de vigilia.
Esta es una zona que se conoce como, una región que se conoce como el locus ceruleus, el núcleo del locus ceruleus, que está en la parte superior del puente cerebral. Y lo interesante del punto de vista fisiológico es que las neuronas que están en el núcleo cerúleo responden con patrones de descarga. ¿Ven? Estas son señales eléctricas que se generan en el núcleo cerúleo y ustedes pueden ver de que la respuesta, que son rápidas, ¿verdad? Son rápidas, son pequeñas, pero que se están originando aproximadamente cada 200 milisegundos. Cada 200 milisegundos se está generando una ráfaga de potenciales de acción, es decir, uno detrás del otro. Y como eso está ocurriendo en forma permanente durante el día, es que estamos en vigilia, y si uno mira la frecuencia de disparo de estas neuronas o la frecuencia de potenciales de acción, ustedes ven que durante el día, cuando está en vigilia, las neuronas están muy activas y van cayendo en actividad, así como el tiempo progresa durante el día, y se van a quedar muy tranquilas durante la etapa de sueño. Esta es una etapa de sueño, esa es otra etapa de sueño, están muy tranquilitas ahí. Y el próximo día, cuando despertamos de nuevo, las neuronas empiezan a activarse en forma activa de nuevo. Entonces, ustedes ven que hay centros nerviosos, hay regiones que se conocen como regiones marcapasos, porque están continuamente marcando el paso de nuestro cerebro, y a veces se cansan un poco, y cuando se cansan empezamos a perder el ánimo, empezamos a perder la atención, y tenemos que hacer algunos esfuerzos ahí para volver de nuevo a que estas neuronas disparen en forma rápida, en forma alta, para poder alcanzar de nuevo el estado de vigilia. Y eso es parte de de lo que está pasando en todo momento durante un estado de vigilia. Pero uno puede decir que podemos decir que hay altibajos, y eso es parte también de entenderlo. El lenguaje del cerebro es netamente eléctrico, no hay otro lenguaje. Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestro cuerpo en sí, se rige por leyes de la física y de la electricidad, que finalmente se van a convertir en comportamientos humanos. Y además de eso, además de que el sistema nervioso es eléctrico, también tiene un grado de químico, porque se liberan elementos químicos, y al liberarse elementos químicos se producen cambios en nuestro estado cerebral, como lo mencionaba en la diapositiva previa. Y acá solamente quiero hacer el punto siguiente. Pensemos que estos son estímulos, efectivamente son estímulos, pero este puede ser un estímulo, por ejemplo, que nos causa malestar, ¿no es cierto? Nos causa malestar en el sentido de que es un estímulo que nos causa un desagrado emocional. ¿Okay? Y este es un estímulo pequeño, y este es un estímulo grande. Ustedes pensarán qué podrá hacer, pero cada uno tiene su propio estímulo, ¿no es cierto? Entonces, estímulos que causan desagrado mental. Miren lo que ocurre con los potenciales de acción. El potencial de acción en las dos condiciones es el mismo potencial de acción, ¿ven? La misma respuesta eléctrica. Lo único que cambió, y eso es muy importante, es la frecuencia. En la frecuencia de disparos de potencial de acción. Entonces, si uno tiene un estímulo desagradable pequeño, vamos a tener una respuesta que es pequeña. Pero si ahora nos están sacando los choros del canasto, ¿no es verdad? Porque es mucha el estímulo, ahora
vamos a tener una respuesta muy, muy intensa, con una masiva respuesta eléctrica, respuesta química, y nos vamos a volver prácticamente locos, locas. Por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿okay? Porque en la medida de que uno sabe que este estímulo me puede causar un problema emocional intenso, tenemos que saber cómo contar hasta 10, respirar profundo, y de tal forma que el sistema nervioso no actúe de una forma tan unitaria y exagerada. ¿Okay? Eso es importante. De nuevo, habíamos hablado acerca del estrés. Para enfatizar, el estrés es normal. Lo importante es poder manejarlo para adaptarnos al estrés. El problema está en cuando no somos incapaces de adaptarnos. Y actualmente estamos viviendo una etapa donde estamos haciendo todos los esfuerzos para adaptarnos, pero encontramos que a veces nos faltan fuerza y entendimiento para poder adaptarnos más mejor a lo que estamos viviendo. Y acá, para mostrar un elemento que creo que es importante, la integración. Habíamos hablado que había que integrar los sistemas, hablar de neurotransmisores, porque los neurotransmisores que se liberan a los líquidos extracelulares, y los líquidos extracelulares son acuosos, tienen harta agua, y ahí está el agua, ¿ven? Esto es como un vaso precipitado del laboratorio con el cerebro, todo el cerebro adentro, que en cierta forma es lo que ocurre. Entonces, por eso es tan importante beber agua en forma constante durante el día, de tal forma que nuestras células, nuestros neurotransmisores estén siendo metabólicamente controlados lo mejor posible. Entonces, la actividad eléctrica se transmite a través del agua y a través de los iones que tenemos por acá, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado que hay sodio, hay cloruro, etcétera, etcétera. Y ese es un medio muy conductor. Y eso nos permite la homeostasis de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso, el sistema nervioso de la vigilia se integra en diferentes regiones, se liberan neurotransmisores, y eso nos permite entender y responder a estímulos que sean internos como externos. Entonces, si algo nos ocurre afuera de nuestro entorno corporal, es un estímulo externo, pero si tenemos un dolor, ¿no, verdad? Un dolor de guatita, por ejemplo, un dolor en un hombro, es un estímulo interno. Y nuestro cerebro busca responder a tanto a estímulos internos como externos, y eso es fundamental para poder responder bien en el día a día. Si yo estoy en una sala de clase, ¿no, verdad? O estoy ahora escuchando una clase por internet y tengo dolor en la espalda porque la silla no es lo más cómoda, claramente que tengo una interferencia importante en el proceso de aprendizaje. Si estoy preocupado por un asunto económico o familiar, también tengo un estímulo adicional al estímulo de aprendizaje y de enseñanza, y eso también me afecta. Entonces, uno tiene que encontrar las formas de manejar los diferentes estímulos, llamémoslos estímulos problemas, en forma independiente. De tal forma que piensen ustedes cuando estén enfrentando esto, piensen ustedes como uno puede encontrar en un armario, ¿no, verdad? En un gabinete de oficina, donde hay diferentes cajones, donde hay diferentes puertas donde uno guarda diferentes artículos. ¿No? Se va a encontrar en la puerta 1 documentos recientes, en la puerta 2 documentos del mes pasado. Entonces, ustedes cuando estén enfrentando, cuando
sientan que su cerebro está enfrentando diferentes estímulos, hagan el ejercicio de catalogar mentalmente estos estímulos y lo van guardando en diferentes partes de este armario que hablaba anteriormente, de forma de que ustedes puedan tener un control sobre eso. Entonces, de tal forma que cuando estén tomando un curso, cuando estén tomando una evaluación, cuando estén aprendiendo una materia, solamente tengan abierto ese cajón o esa cajonera que tenga el nombre de aprendizaje nuevo o nuevos aprendizajes. Todos los otros cajones tienen que hacer el esfuerzo para tenerlos cerrados. Porque si le abrimos todos los cajones al mismo tiempo, se va a producir ahora una situación de estrés que nos va a llevar fundamentalmente a una pérdida de control. Y como discutíamos antes de iniciar la charla, es sumamente importante que uno haga un ejercicio que haga de autoconocimiento. ¿Y por qué es tan importante el autoconocimiento? Porque el autoconocimiento involucra activar la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal que está acá es la corteza del razonamiento, del análisis, del entendimiento. Y de esa forma vamos a poder controlar mejor nuestras emociones, que están radicadas más en la parte interna de nuestro sistema nervioso. En la manera que podamos entender mejor lo que está pasando en nuestro cuerpo, razonando, autoevaluando, etcétera, vamos a poder controlar a la bestia que tenemos acá. Porque eso es una verdadera bestia. Las emociones se describen tal cual como las menciono ahora. De nuevo, ante situaciones de emergencia, se produce liberación de este neurotransmisor, la norepinefrina, y esa norepinefrina que nace muy abajo en el sistema nervioso, es capaz de inundar todo el resto del cerebro. Y eso nos lleva al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un sistema, como el nombre lo dice, es independiente del control, independiente de la voluntad. Por lo tanto, lo único que podemos hacer cuando se activa, podemos huir o pelear cuando se activa el sistema nervioso simpático fundamentalmente. Y con eso generamos una respuesta de estrés y arrancamos, se acelera el impulso cardíaco, se dilata la pupila, se inhibe la actividad digestiva, etcétera, etcétera. Y antagonizando al sistema simpático está el parasimpático, y el parasimpático ocurre cuando uno ya se escapó del estímulo estresante, y ahora ustedes ven que se reduce el latido cardíaco, no estamos respirando tan profundamente, se estimula la actividad digestiva y ahora nos da hambre y podemos comer, alimentarnos, y con eso llegamos de nuevo a un estado más de homeostasis, de reposo. Entonces, aún así, el sistema nervioso autónomo también actúa en forma de ciclo. El ciclo alto, el sistema simpático; el ciclo bajo, el sistema parasimpático. Cuando nos levantamos en la mañana y estamos con ánimo, claramente el sistema simpático está predominando, y eso va a explicar todos estos efectos. Y cuando estamos descansando, estamos más con el sistema activamos más el sistema parasimpático. ¿Okay? Y eso es de nuevo el ciclo, y es bueno que ustedes lo conozcan para entenderse mejor. Y había dicho anteriormente, el estrés afecta tanto el cuerpo como el cerebro.
y ustedes seguramente ahora están muy claros que esto es lo que ocurre efectivamente siguiendo el estrés. Una buena enseñanza. Sin entrar en detalles, lo podemos discutir en la ronda de preguntas, es muy importante para nuestra estabilidad cerebral, estabilidad corporal, poder dormir bien. Y cuando uno dice dormir bien, significa que tiene que alcanzar estadios de sueño profundo. Y esas son estadías 3 y 4. Y además de eso, tiene que alcanzar el estadio que se conoce como el movimiento ocular rápido. El dormir bien. Y acá hay variaciones, las voy a mencionar inmediatamente. Hay gente que duerme 4 horas y está impecable. Y hay gente que duerme 10 horas que también está impecable. ¿Cuánto uno debería dormir? Lo que uno necesite. Uno no sabe a priori cuánto necesita, pero ¿cómo sabe cuánto tiene que dormir? Porque uno despierta en la mañana y despierta con ánimo, despierta con fuerza, despierta diciendo, este día es mi día, voy a hacer todo lo que no hice ayer y más todavía. Y me levanto, salto a la cama, empiezo con la mente clara, no con la mente media fogosa que nos ocurre a veces, en el sentido de verla nublada, que no quede, que esté muy transparente esa mente. Mira, tengo la cosa súper clara, estoy bien, cuerpo bien, mente bien, aprieto la llave de arranque y parto con mi día. Esa es la forma como uno ha dormido bien. Esa es la forma de ver si durmió bien la noche anterior o no. Y de nuevo hablo acá que la onda alfa son las ondas de la felicidad y las ondas alfa son ondas que uno puede obtener cuando está en reposo cerebral. En reposo cerebral. Y si alguien pregunta, si le puedo responder en la sesión que continúa. De nuevo, la importancia de dormir es muy importante, es crítico, nos permite restablecer nuestro equilibrio, nuestros ciclos, memorizar mejor, aprender mejor. Las memorias son muy importantes y las memorias son importantes porque usted está en el proceso de aprendizaje. Sin aprendizaje estaríamos mal. Memoria a corto plazo para aprender en sus certámenes. Memoria a largo plazo para aprender elementos que son habilidades que son críticas para ejecutar sus profesiones, su aprendizaje a largo plazo. Entonces, el aprendizaje y las memorias son fundamentales y para eso tenemos que tener un estado emocional y mental lo más equilibrado posible. ¿Okay? Y es por eso que este programa, por ejemplo, persigue que ustedes se autoconozcan para poder rendir al máximo como estudiantes y estudiantas en esta universidad. Y también eso nos va a hacer a los profesores la vida más fácil. Las emociones. Estamos viviendo, debido a que tenemos un estado de estrés alto, basal, estamos experimentando en forma muy compleja las emociones. Y acá ustedes ven que hay una emoción de rabia general en todos estos individuos. Y la emoción de rabia es una emoción intensa, negativa, puede ser una de protección, pero habitualmente no corresponde más que a una emoción negativa, donde se está sobre reaccionando debido a que ya hay un estado de estrés. Entonces, seguramente ustedes han encontrado en la casa, estando con sus hermanos, hermanas, familia, abuelitas, tíos, etcétera, se han encontrado que a veces están sobre reaccionando, o quizá algún miembro de la familia también está reaccionando. ¿Por qué? Porque el estrés ya está modificando el cerebro para empezar.
Y ahora viene el nuevo estímulo de una respuesta emocional y nos produce un cortocircuito corporal y cerebral. Y ahí estamos mal. Y acá, de nuevo, las emociones son muy importantes porque las emociones nos permitir la sobrevivencia. Las emociones, esta es una emoción de miedo, ¿no, verdad? No vamos a entrar en detalle de cómo se genera esta emoción. Algunos de ustedes que se interesen por esta materia tomarán algunos cursos que dictamos acá. Y esta emoción, ¿no, verdad? Es una emoción de miedo, y esta emoción, el miedo que nos paraliza, porque nos encontramos enfrente de una serpiente que es venenosa. Esta es una serpiente cascabel. Y como esta serpiente cascabel nos puede matar en un par de minutos, es que tenemos que estar preparados para responder emocionalmente. ¿Okay? Y eso, de nuevo, es bueno porque es sobrevivencia. Pero esto habitualmente no es tan bueno. ¿Okay? Especialmente en las condiciones que estamos viendo ahora. Conocimiento, autoconocimiento. Y para decir también, el alcohol hoy día, como no hay que tener receta médica, está siendo altamente consumido. Yo fui al supermercado hace un par de días atrás, me llamó la atención porque se expandió enormemente el lugar donde venden alcohol. Ahora es todo un bloque donde venden alcohol. Y eso significa que estamos chupando como condenados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Consumiendo alcohol. El alcohol tiene efectos ansiolíticos, lo que es bueno porque perdemos la ansiedad, el estrés, pero es malo porque tiene otros efectos muy negativos. Y también efectos depresores, y acá está durmiendo esta ratoncilla. Estos son los experimentos que hacemos nosotros en los laboratorios cuando hacemos investigación. El sistema eléctrico, y lo que hace el alcohol, altera esta comunicación eléctrica y química. No voy a entrar en detalle. Esto sí es importante. El alcohol tiene un efecto ansiolítico, lo que es bueno porque a veces uno lo consume por eso. Y se dice en inglés, ¿no, verdad?, que el alcohol es un muy buen lubricante social. Y lubricante social significa que uno puede hacer amigos. Puede, si tiene miedo a veces, ansiedad, fobia a hablar con otras personas, el alcohol es perfecto porque se toma un trago uno y está hablando con medio mundo. Sin embargo, acá, miren el título que tengo acá. El alcohol posee más efectos nocivos que beneficiosos. Efectos no deseados del alcohol, tengo que mencionarlo porque ustedes son jóvenes, y ahí me contó un pajarito que algunos de ustedes tienen algunos problemas. Accidentes. Escuchemos la noticia y veamos cuántos accidentes ocurren el fin de semana porque exceso de consumo de alcohol. Violencia, especialmente violencia en la casa, en estos días, que está horrible. Alteraciones congénitas, alteraciones gastrointestinales. El hígado se complica, cirrosis. Alteraciones cardiovasculares, corazón, depresión. Si uno consume demasiado, depresión. Adicción. Entonces, no hay que consumir en exceso. Si va a consumir, consuma poco. ¿Y qué significa poco? Significa que uno puede consumir uno de estos, si esa mujer puede consumir uno de estos al día. Esta es una cerveza, un vasito de sidra, un vasito de vino, un cortito, ¿no, verdad? Un destilado. Si es hombre, puede multiplicar eso por 2, como máximo. Como máximo, eso lo estoy diciendo, 2 cervezas al día. Es decir, en un hombre, esto pueden ser 14 a la semana. Como máximo. Recalco, como máximo. Eso no significa que yo no voy a consumir nada durante 6 días, pero al séptimo día me voy a tomar 14.
Eso no es lo que uno espera. La cultura la cultura europea, la dieta mediterránea, indica que se toman un traguito al almuerzo y uno en la cena, y aparentemente tiene buenos efectos cardiovasculares. Pero de nuevo, como máximo, eso es lo que tiene que hacer uno. Ser cuidadoso con eso. Y con drogas, otras drogas. Conclusiones, entonces, para terminar. El cerebro busca responder a estímulos internos y externos. Y eso es lo que dijimos de los catálogos que tenemos que catalogar para no cortocircuitearnos. El cerebro está altamente conectado al cuerpo, cambios eléctricos, y lo dijimos. Regiones cerebrales están altamente representadas en el cerebro. Hay neurotransmisores disueltos en agua que forman la mente, y eso es base del pensamiento. La falta de control real o percibida genera cambio en todo el cuerpo. ¿Verdad? Eso lo dejamos bastante claro. El control de los cambios químicos y eléctricos pueden ser modulados por estados fisiológicos. Relajación, sueño, en cambio, la activación visual y motor. Eso lo podemos discutir ahora si ustedes se interesan después de la charla. Cómo uno puede hacer ejercicios para disminuir estas presiones. Y la última es que la pandemia es temporal. Eso es lo que creemos. Y pronto será largamente una memoria, ¿no, verdad? Una memoria y estaremos todos de vuelta en nuestras actividades rutinarias y comunes. Y con eso estoy terminando la presentación, y si hay algunas preguntas para responder, feliz. Gracias por la atención. Preguntas. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Ok. Preguntas. Quedaron todos. Muy buena su presentación. A ver, no escuché. Por mi parte no hay preguntas. Muy buena su presentación. Me gustó el enfoque que tomó. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Hay una pregunta en el chat. Ok. Dice, ¿qué efectos negativos a largo plazo puede tener trabajar de noche y dormir de día en una persona? Ok, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. De nuevo, yo me resumiría a la respuesta que ya había dejado encaminada. Cuando uno se pregunta en la mañana, después de haber dormido, ¿no, verdad? Aunque haya sido siguiendo un cambio de turno, ¿cómo despierto? Despierto con ánimo, despierto reconstruido corporalmente y mentalmente o no. Si la respuesta es sí, significa que no tengo problema trabajando en turno. Pero si la respuesta es no, tengo problema. Porque los turnos y la gente que hace turnos también están modificando los ciclos biológicos. Y hay individuos que no tienen ningún problema para cambiar los ciclos día y noche, como alguien cambia de camisa. Pero hay otros individuos que no son capaces de manejarse bien con los cambios de turno. Y esos individuos no pueden seguir trabajando porque la vida se le va a convertir en una pesadilla. Entonces, va a depender mucho de quién sea y cómo despierte después de haber dormido. Y con esto termino. Hay, por ejemplo, hay ciertas profesiones donde hay que hacer turnos forzadamente. Y
alguien que trabaja, por ejemplo, en emergencia, tiene que hacer turno. Y trabajan bien y no tienen problema, pero hay otros que pueden ser, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo. Habitualmente los psicólogos no trabajan en la noche. ¿Y es por qué? Porque no son habitualmente no son buenos para hacer turno. Esos son los estudios que hay. Y eso, ok. Después otra pregunta dice, ¿qué tan verídico es el que el consumo de alcohol afecta negativamente el desarrollo de los adolescentes? Ah, buenísima eso. 100% verídico. 100, y yo le pondría 200% verídico. Yo te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el cerebro humano no deja de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años de edad. Que uno puede decir, oye, es un tremendo tiempo. Es decir, la mayor parte de ustedes que está escuchando la charla, todavía su cerebro está siendo, está madurando, especialmente las regiones más corticales y más de razonamiento. Por lo tanto, el consumo de alcohol en alguien que está en desarrollo, y acá estamos hablando fácil hasta los 20 años de edad, es extremadamente negativo. Es extremadamente negativo porque el cerebro no se va a desarrollar bien, siguiendo todos los patrones de desarrollo. Y el otro problema es que es a esta edad, justamente en la adolescencia, donde se hacen los peores alcohólicos. Los que se van a hacer alcohólicos es aquí donde empiezan a usar el alcohol. Si uno tiene propensidad a hacerse alcohólico, pero no abusa en la adolescencia, está prácticamente salvado de hacerse alcohólico. Entonces, la respuesta es, la gente joven tiene que evitar lo más el consumo de alcohol. Y se va a consumir alcohol, seguir un poco el patrón que mencionaba anteriormente. Si vaya a consumir, consuma lo mínimo posible. Y con eso termino porque es importante. Nunca, si es posible, consuman más de 4 cervezas o 4 copas de vino o 4 tragos con destilados en menos de 2 horas. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque va a terminar intoxicado. Pero igual eso es casi... no debería consumir más de una copa de vino por hora o por hora y media. Si es 4 en 2 horas, estamos mal. Ok. Después dice, el tener malos hábitos alimenticios puede ser directamente relacionado con la salud mental. Claramente. El cerebro depende mucho de nutrición. Vitamina, la vitamina del complejo B. Hoy día se reconoce la vitamina D. Una dieta equilibrada, una dieta nutritiva, con harta fibra, con todos los elementos necesarios, es muy, muy importante. Sí, efectivamente, hay que tener una buena dieta para tener una buena salud mental. La larga exposición a pantalla puede ser considerado un factor de estrés. Sin lugar a duda que es un factor de estrés, porque está muy activa la corteza visual y estamos enfocados constantemente en lo que está pasando en la pantalla, y eso causa un estrés porque causa una sobreactivación del cerebro. Y por lo tanto tiene que tener unos momentos de descanso donde pueda relajarse, salir de la pieza donde está contactado o contactada y descansar 5 o 10 minutos, cerrar los ojos, llegar a un estado de relajación, y eso va a ser muy, muy provechoso.
También se habló de los efectos negativos del cerebro producto del consumo de alcohol. ¿Qué conocimiento? Consumo de marihuana y el pensamiento y el funcionamiento del cerebro. Ok. Yo creo que el tema mayor es no el abuso. Yo miro el consumo, claro, uno de los grandes problemas es la adicción. Y ustedes son todos jóvenes. ¿Cuál es el problema de la adicción? ¿Dónde está el problema de la adicción desde el punto de vista mío? Es lo siguiente. Todos nosotros podemos decir a ciencia cierta que no conocemos bien todavía cómo tenemos nuestro cerebro estructurado en términos de las emociones, en términos de los placeres, en términos de la recompensa. No lo conocemos. Y quizás lo vamos a conocer cuando ya estemos avanzados en edad. Entonces, si yo consumo algo que me causa un placer, que me causa una sensación distinta, yo no sé a priori si voy a poder controlar eso o no en el tiempo. Entonces, si uno consume alcohol, si uno consume droga, marihuana, por ejemplo, que la marihuana tiene un grado de adicción también, en un grupo de consumidores, sin lugar a duda, que se convierte en un problema adictivo. No en todos, pero sí en algunos. Pero uno no sabe cómo tiene el cerebro, cómo lo tiene formateado. Si tiene un cerebro sensible o un cerebro insensible a hacerse adicto. Y eso se trata de la experimentación, que uno no sabe. Y como uno lo sabe, se le puede complicar la vida porque va a consumir demasiado. Y finalmente, el consumo, yo diría, el consumo excesivo, periódico, excesivo, crónico, siempre va a ser malo. ¿Verdad? Yo creo que si uno va a consumir, consuma lo mínimo posible y consúmalo en forma esporádica, de tal forma que uno tiene el control. Si el problema está en la vida, el secreto de la vida, de la felicidad, es cuando uno tiene el control. Cuando uno pierde el control, de eso se trataba la charla hoy día, cuando uno pierde el control, es que la cosa se piensa, es súper complicado ganarlo después. Ok, después dice, gracias por la charla, pienso que es muy importante conocer, claro que está gracias por la observación y el comentario. ¿El cigarro afecta tan negativamente? Sí, claro que sí. Yo diría, si a mí me ponen un cigarro y alcohol, me voy de cabeza al alcohol. Porque es la capacidad, no, eso estoy exagerando. El cigarro, debido a que tiene, ¿qué no tiene el cigarro? El tabaco tiene nicotina que es extremadamente adictiva. La nicotina es extremadamente adictiva. Ese es un gran problema. Y segundo, para que la nicotina esté bien cuidada, preservada en el tiempo, le ponen aditivos. Y muchos aditivos son desconocidos para la salud. Las empresas que venden tabaco para hacer el negocio le ponen un número de compuestos químicos completamente desconocidos y eso se cree que son altamente tóxicos. Entonces, si Luis Aguayo, si le dijeran, ¿prefiere usted un vinito, una cervecita o un cigarro? Definitivamente me iría por el alcohol. Porque el cigarro, y más aún que tiene el problema, el abuso del cigarro tiene el problema del cáncer. Así que no, eso sería mi respuesta. Muchas gracias por su respuesta, profe, todo bien. Gracias por el comentario, Pilar. Registrar su asistencia. Profesor, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo funciona el cerebro de una persona con déficit atencional? La segunda, ¿por qué se dan cómo combate el cansancio mental durante la vigilia? Ok. Déficit atencional es un tema donde uno no puede activar
en forma activa y controlada el sistema nervioso. Uno sabe que tiene que ser capaz de manejar el pensamiento, porque los pensamientos vienen rápido a veces, vienen de diferentes lados, vienen de diferentes lados, y uno tiene que seguir en forma voluntaria pensando en lo que quiere pensar. Entonces, hay ciertos individuos que no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque viene un pensamiento, se encargan de ese pensamiento, después viene otro, se encargan de ese, y así sucesivamente. Y por lo tanto, están continuamente cambiando el foco de atención. Y yo creo que de lo que yo mencioné acá es que para mantener un foco de atención apropiado, uno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un autocontrol, un autotrabajo. Y de esa forma es capaz de mantener el hilo de la interacción y de la atención. Y para eso hay que buscar las condiciones que sean las más apropiadas para que esto progrese. Eso. ¿Y cómo se combate el cansancio mental durante la vigilia? La mejor forma es poder aislarse de lo que está haciendo. Por eso los japoneses van a dormir en un cubículo por unos minutos, 10 minutos de sueño reparador, es súper potente. Relajación, hacer un poco de ejercicio para oxigenar, tomar agua de nuevo, un café. Creo que eso estamos hablando de cosas que no nos van a causar un mayor impacto, y cortar, ¿no es cierto? Cortar lo que está haciendo, porque llegamos a un estado donde la producción mental ya está agotada. Y cuando se cansa el cerebro y está agotado eso, no hay forma que generar más conocimiento o más aprendizaje si no cambia uno el mental. Antes váyase a un lugar a descansar, a meditar, cerrar los ojos, y eso te va a llevar de nuevo a 100%. Después, Antonio, las gracias. Pueden beber al doble. Ok, tienen mayor resistencia. Es una buena pregunta. Una de las diferencias que tiene el hombre en relación a beber más es que el hombre, el beber más tiene que ver con un fenómeno de aprendizaje, ¿eh? Porque uno va aprendiendo a balancear el comportamiento con alcohol en la sangre. Curiosamente, si uno hace experimentos con animales hembras, las hembras van a consumir más que el macho. Entonces eso dice que hay algo en el medio ambiente que ha producido que los hombres beban más. Okay, esa es una que los hombres, que el hombre humano, ¿no es cierto?, beba más. Esa es una razón. La otra razón es que el cuerpo del hombre tiene un volumen mayor que el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, tiene más espacio para ocupar con alcohol que una mujer. Esa es la segunda explicación. La tercera explicación es que los elementos endocrinos, las hormonas fundamentalmente, que son distintas en hombre y mujer, también son distintos, por lo tanto el hombre puede consumir más que la mujer. Pero hay harta información que actualmente los hombres y las mujeres están consumiendo lo mismo. En muchos países ya el hombre no consume más, es la mujer la que consume más. Eso. Así que hay que tener ojo con lo que va a pasar en esa en ese ambiente. Es muy interesante todo. Hay cursos disponibles para aprender más. Sí, seguramente hay cursos, y si no,
hacemos un curso con los organizadores de esta actividad. Hay cursos de neurociencia que dictamos a diferentes carreras y algunos de ustedes la pueden tomar como ¿cómo se dice esto? Como oyente. Así que si están interesados, mándenme un email, laguayo, ese es mi correo, laguayo, y ahí vemos en qué curso lo podemos tomar. ¿Okay? ¿Cómo afectaría la crisis de pánico al cerebro? Ya la crisis de pánico, mira, la crisis de pánico es una respuesta de estrés sobre exagerada. ¿Okay? Es estrés sobre exagerado. ¿Y cómo funciona esto? Mira, funciona de esta forma. Uno sabe que está con estrés. ¿Okay? Sabe que está con estrés porque se pone nervioso, está ansioso. Está algo que no está bien y se pone ansioso. ¿Dónde me pongo ansioso yo? Yo me pongo ansioso, por ejemplo, cuando tengo que hacer un viaje. Entonces voy a tomar un avión. Voy a estar varias horas en un avión. Entonces, es una ansiedad. Pero la manejo bien. Pero hubo un momento donde no la manejaba bien. Y ahí no solamente estaba nervioso, me ponía ansioso. Y eso ahora me llevaba a un estado de ansiedad importante. No creo que haya llegado nunca a una crisis de pánico. ¿Y qué es lo que es la crisis de pánico? La crisis de pánico ahora es algo que uno pierde el control. Ahora sabe que lo perdió completamente y es porque, si es asociado de nuevo a este viaje, yo estoy en el avión y hay un poco de turbulencia y la turbulencia me causa más estrés todavía, más ansiedad, y estoy dentro de un espacio limitado y mi cerebro ahora empieza a caer en un estado de pánico, de miedo, me voy a morir. Eso es lo que creo, me muero, me muero. Si eso es esporádico, si ocurre en forma muy esporádica, lo más probable es que no va a hacer nada. Es una experiencia negativa nomás y nada más. El problema está en si esto se repite, porque sin lugar a dudas, si se repite, va a alterar en forma importante nuestro día a día, nuestro comportamiento social. Vamos a tener más crisis porque aquí tendría que decirte, Javiera, que el cerebro es plástico y como es plástico se modifica y como se modifica, las modificaciones van a mantenerse en el tiempo. Y es por eso que si alguien tiene ansiedad extendida, crisis de pánico repetitiva, lo mejor es buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si no nuestro cerebro empieza a perder mucha potencialidad y eso no es bueno. Así que ojo con eso, hay que tomar la decisión y eso no denota nada más que hay una preocupación tuya por tu cerebro y por tu cuerpo y eso no es nada del otro mundo y eso es lo como se maneja esto actualmente. Así que hay que buscar ayuda. Aunque después dice Ana Javiera, que le aclaró bastante, dice que bueno, si hay duda, ahí podemos seguir trabajando a través de este programa para seguir mejorando esos elementos. Profe, ¿algún artículo, libro que recomiendo? Hay algunos libros buenos. Creo que muchos de ellos son en inglés, pero habría que buscarlo. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los 10 secretos o las 10 cosas que uno tiene que saber de la mente. Algo parecido. Que es un libro muy bueno, muy ameno, y uno puede relacionarse con los temas del libro. Y de nuevo, si me manda ahí un correo, puedo buscar
el título y te lo puedo enviar. Pero hay algunos libros de ayuda, de autoayuda, especialmente basados en la ciencia, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Dice, muchas gracias, muy buena charla. Ok, gracias, Tatiana. Y después dice, conforme aumenta la edad, disminuye la elasticidad cerebral. La actividad, la elasticidad cerebral, sin lugar a duda, que disminuye, pero disminuye, yo diría, tardía durante la vida, en la medida de que hay un cuerpo sano, en la medida de que hay un cuerpo sano, un organismo corporal saludable, sin grandes enfermedades, con la glucosa controlada, con la presión arterial controlada, con actividad física adecuada, ¿no, verdad? 3 veces a la semana, 30 minutos, 40 minutos, etcétera, debería mantenerse muy bien. Uno ve habitualmente en otros países, más que en Chile, porque acá todavía tenemos que crecer en eso, que hay políticos de 25 años o más que están en muy buenas condiciones, mentales, físicas. Entonces yo creo que es toda una receta ahí, una receta que hay que tratar de entenderla para desarrollarla en forma personal y también con lo que está alrededor de uno. Así que creo que disminuye, pero uno puede sí o sí combatir y retardar esta disminución. Y eso se conoce como la reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Y eso significa que uno tiene, especialmente más en la juventud, formas de ir guardando reserva cerebral para cuando se haga más anciano. Eso. Y yo creo que esa era la última pregunta, si no me equivoco. Sí. Así que si hay alguna otra más, y si no, ahí está Camila que puede cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, profesor Luis. Agradecerle por su disposición, ¿cierto?, a participar de este seminario, ¿cierto?, con muy buena voluntad, ¿cierto?, con este tema tan importante y relevante hoy en día, ¿cierto?, en el contexto en el que estamos viviendo, el considerar y como algo súper importante la salud mental en nuestro funcionamiento día a día, ya el saber cómo funciona nuestros procesos internos, ¿cierto? Para poder potenciar nuestra salud mental de una forma positiva, ¿ya? Les agradecemos, ¿cierto? A todos y todas las presentes hoy día en esta charla del profesor Luis. Insistir nuevamente en que registren su asistencia en el link que está en el chat, porque así van a poder ser certificados una vez que finalice este seminario, ¿ya? Así que es súper relevante que los que aún no ingresan a registrar su asistencia, lo hagan, por favor, ¿ya? Y con esto, ¿cierto, profesor? Invitamos a los que estimen conveniente, ¿cierto? Y quieran encender sus cámaras, encenderlas para tomar la foto oficial, ¿cierto?, de esta charla que usted nos ha brindado hoy día. Los invito a abrir sus cámaras los que así lo quieran hacer. Hola, hola. Esta es la mejor parte de toda la actividad. Me pegué el codo. Me dolió. Regalo. Hola, buenos días. Sí, ahí le vamos viendo las caritas, ¿cierto? La Juani, la Tania. ¿Alguien más?
Ya, vamos a tomar la foto oficial entonces, profesor. Ok. No sé, sonriamos. 1, 2, 3. ¡Salud mental! Eso es. Ya, muchas gracias a todos y todas por participar hoy día en esta charla. Muchas gracias, profesor. Y los dejamos invitados cordialmente, ¿cierto?, a una próxima oportunidad que a lo mejor organizaremos, ¿cierto?, en conjunto con DICE para seguir trabajando en este tema tan relevante hoy en día, que es la salud mental. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Que estén muy Muchas bien. gracias por todo. Gracias, Chao, gracias chao. a todos. Bien, bien. Doctor, que esté bien, cuídese. Igual, chao.